Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Juan Eudes, fundador de comunidad religiosa, un grande apóstol de la propagación del Evangelio, de la moralización de la sociedad, de la conversión de las pobres mujeres que dedicaban al pecado. San Juan Eudes, grande apóstol de los corazones de Jesús y María también. Este santo nació en Francia en 1601 y murió en 1680. Este santo compuso una frase que se ha hecho famosa entre los católicos. Dice así: para ofrecer bien una Eucaristía, una misa, se necesitarían 3 eternidades. Una para prepararla y otra para celebrarla y una tercera para dar gracias. Este santo amoroso de la Divina Eucaristía, de los corazones de Jesús y María y por lo tanto de las almas, nació en Francia, como dije, en 1601. Sus padres no tenían hijos e hicieron una peregrinación a un santuario de Nuestra Señora pidiéndole un hijo. Dios les concedió este hijo que llegó a gran santidad y después de él otros 5. Ya desde pequeño demostraba gran piedad y un día cuando un compañero de la escuela le golpeó en la mejilla, él, para cumplir consejo del Evangelio, le presentó la otra mejilla. Estudió en un famoso seminario de París llamado El Oratorio, dirigido por un gran personaje de su tiempo, el cardenal Beruel, que lo estimaba muchísimo. Al descubrir en el padre Juan Eudes una impresionante capacidad para predicar misiones populares, el cardenal Beruel lo dedicó, apenas ordenado sacerdote, a predicar por los pueblos y ciudades. Predicó 111 misiones con nobilísimo éxito. Un escritor muy popular de su tiempo, Monseñor Camo, afirmaba: yo he oído a los mejores predicadores de Italia y Francia y puedo asegurar que ninguno de ellos conmueve tanto a las multitudes como este buen padre Juan Eudes. Las gentes decían de él: en la predicación es un león, dice la verdad cristiana tal cual como debe decirse, sin adulación, sin miedo. Decía la verdad a la gente para que la gente fuera realista y le capacitara. Pero este mismo padrecito en la confesión era un corderito que quería llevar las almas a Cristo y a la dicha del paraíso. San Juan Eudes se dio cuenta también de que para poder enfervorizar al pueblo, evangelizarlo, motivarlo, cristianizarlo a fondo y llevar la santidad, era necesario proveerlo de muy buenos y santos sacerdotes, y que para formarlos se necesitaban seminarios donde los jóvenes recibieran muy esmerada preparación. En efecto, tal pueblo, tal sacerdote, tal sacerdote, tal pueblo. Cuando el sacerdote es muy santo, el pueblo se hace más fervoroso, más y más fervoroso, pero cuando el sacerdote es más o menos mediocre, el pueblo se hace pagano. Por eso se propuso fundar seminarios en los cuales los futuros sacerdotes fueran esmeradamente preparados para su gran misterio. Dije, en Francia, su patria, fundó 5 seminarios que contribuyeron enormemente al resurgimiento religioso de la nación. Sí, queridos hermanos, es muy importante tener buenos seminarios. Un obispo alemán decía: recibimos en los seminarios excelentes muchachos de muy buenas familias católicas, y el seminario hoy en siglo XX, XXI los intoxican con falsas teologías, por desgracia, teología de liberación, teología de esto y aquello. No. Desde que han dejado la teología de Santo Tomás de Aquino, andamos como andamos. Gracias a Dios, hay buenas excepciones todavía en seminarios, universidades, pero en otros realmente los corrompen en su mente y después en sus costumbres.
Lutero había dicho, eliminen a Santo Tomás de Aquino de los seminarios y destruyeron la iglesia, y tenía razón. Eliminaron Santo Tomás, modificaron la misa, andamos como andamos. Entonces, en la medida que en el seminario reciben una excelente formación dogmática, espiritual, moral, litúrgica, bien serán buenos sacerdotes y van a ayudar al pueblo a ser buenos cristianos. En la medida que el seminario recibe una formación más o menos, o hasta a veces falsa, mala, bien andamos a la catástrofe. Lo que está pasando en unos lugares. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, en su Opera Omnia, tomo 4, primera parte, dice: hace falta reconocer que los católicos hoy andan perplejos, confundidos, desviados, porque se han sembrado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Se han sembrado a puños llenos, manos llenas, verdaderas y propias herejías. Es gravísimo esto, es gravísimo. Cuando en un seminario hay herejías, hay enseñanzas que no son católicas, que se han pasado por católicas, esto es gravísimo. Y por desgracia, esto sí existe en universidades, en seminarios, donde la teología verdadera no se enseña. Es una mezcla, y por eso andamos como andamos. Y Dios pedirá cuenta a los obispos, bien, a los obispos especialmente, sí, que son los primeros encargados de esto. Aunque nombren directores, bien, el director debe ser hombre de confianza del obispo. Y si el director tiene ideas falsas y si los profesores tienen falsas, van a intoxicar a los seminaristas y van a intoxicar al pueblo. Entonces aquí nuestro santo fundó seminarios, buenos seminarios, para impulsar a los jóvenes a la santidad y después santificar al pueblo. Con los mejores sacerdotes que lo acompañaban en su apostolado, fundó la Congregación de Jesús y María, o lo que llaman comúnmente los padres eudistas, comunidad religiosa que ha hecho inmenso bien en el mundo y se dedica a dirigir seminarios y la predicación. Y ojalá siguieran hoy también las huellas de su santo fundador, en lugar de seguir unas teologías inventadas por unos modernistas que son causa de desastre actual en la iglesia. Y Dios les pedirá cuentas. También ayudó mucho a las mujeres en peligro. En sus misiones lograba el Padre que muchas mujeres se arrepintieran de su vida de pecado, pero desafortunadamente en las ocasiones las volvían a llevar otra vez al mal. Una vez una sencilla mujer, Magdalena Lamy, que había dado albergue a varias de esas convertidas, le dijo al santo al final de su misión: Padre, usted se vuelve ahora a su vida de oración y estas pobres mujeres se volverán a su vida de pecado. Es necesario que les consiga casas donde se puedan refugiar y librarse de quienes quieren destrozar su virtud. El santo aceptó este consejo que venía del Espíritu Santo mediante esta pobre mujer y fundó la comunidad de las hermanas de Nuestra Señora del Refugio para encargarse de las jóvenes en peligro. De esta asociación saldrá mucho después la comunidad de religiosas del Buen Pastor, que tienen ahora en el mundo unas 585 casas con 7.700 religiosas dedicadas a atender a las jóvenes en peligro y rehabilitar a las que han caído. A Dios gracias. Mire, un buen santo, siglos después, sigue haciendo el bien. Ese santo propagó también por todo su país, Francia, 2 nuevas devociones que llegaron a ser sumamente populares: la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la devoción al Corazón de María. Y escribió un hermoso libro titulado El admirable corazón de la Madre de Dios, para explicar el amor que María ha tenido por Dios y por nosotros. Él compuso también un oficio litúrgico en honor del Corazón de María, y en sus congregaciones celebraba cada año la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Más tarde esto va a ser publicado oficialmente por el Papa y ahora se celebra el 22 de agosto. Otro de sus libros se titula La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso el Papa San Pío X llamaba a San Juan Eudes el apóstol de la devoción a los Sagrados Corazones.
Redactó también 2 libros que han hecho mucho bien a los sacerdotes. Uno se llama El Buen Confesor y el otro El Predicador Apostólico. Murió el 19 de agosto de 1680. Su gran deseo era que de su vida y de su comportamiento se pudiera repetir simplemente lo que decía Jesús: mi Padre Celestial me ama porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. San Juan Eudes, no dejes de rogar cada día por esas 3 clases de personas que tanto ayudaste durante tu vida de apostolado: los seminaristas, los sacerdotes, las mujeres en peligro. Tu oración les puede hacer inmenso bien. Mis hermanos, en la medida que los seminaristas son bien formados, bien serán excelentes sacerdotes. En la medida que están mal formados, por desgracia, el peligro para ellos, para la iglesia y para todos es muy grande. Lo digo con pena, tenemos que bajar la cabeza muchas veces cuando nuestros adversarios nos atacan de los escándalos que tuvieron lugar en la iglesia en el siglo XX, XXI. Bien, queridos hermanos, todo esto, el Papa Benedicto dijo, viene de la mala formación que han recibido. Mala formación. Un seminario que no enseña a Santo Tomás de Aquino no da la formación adecuada, no da la formación que tantos y tantos y tantos papas, incluso el mismo derecho canónico, han pedido de hacer. Y hoy, por desgracia, teologías de tercera y cuarta, hasta falsas, como la de la liberación, supuesta liberación, que no liberó nada, de hecho, llevó los pueblos a las guerras civiles, odios, rencores y crisis económica y social, todo claro. En los seminarios donde enseñan esas teologías falsas, no andan bien, no es correcto. Y por desgracia, como muchos sacerdotes pobrecitos fueron formados en estas falsas teologías, no logran entender la situación actual de la iglesia y en lugar de hacer el bien, más bien impulsan casi a la guerra civil, reclamar derechos. Hombre, predique los mandamientos de Dios, predique la caridad cristiana, predique el evangelio y ipso facto la justicia llega, el derecho se cumple, porque el que respeta los 10 mandamientos de todo modo respeta el derecho ajeno hasta en la justicia social, etcétera. Un mundo ateo, capitalista, usurero, no va a soltar la situación. Hace falta predicar la conversión de los corazones para que haya justicia. Entonces, este santo amó mucho los seminaristas, los sacerdotes y todo el pueblo. De hecho, si predicó 111 misiones, no es es muy grande. Y hizo tanto para las pobres mujeres que se dedicaban al vicio, ganando su pan, deshonrando su cuerpo, ¿no? Y sabemos que la fornicación es un pecado gravísimo. San Pablo a los Efesios 5:5 dice, porque tengan entendido que ningún fornicario, impuro, codicioso, que es idólatra, participará en la herencia del reino de Dios y de Cristo. Tenedlo por dicho, entendido, ningún fornicario impuro va al cielo si no se convierte. Y nuestro santo eliminó la fuente de la corrupción, sacando del pecado a estas pobres mujeres del pecado. Entonces, que Dios en su misericordia nos ayude. Amén. San Juan Eudes ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.